Bienvenidas, bienvenidos a una nueva sesión de tarot interactivo en la que en esta ocasión vamos a preguntarle a las cartas del tarot cómo cambiará tu mundo. Para ello, como viene siendo habitual en estas sesiones, tenemos 3 grupos y debéis elegir aquel o aquellos que más os atraigan. Tenemos en esta sesión como grupo número 1 el mazo de tarot de la influencia de los ángeles. Este es el reverso de este mazo de tarot y el tipo de dibujos en el que se expresa. Representa también al grupo número 1 el cuarzo transparente pulido. Como grupo número 2 tenemos el mazo de tarot del abismo. Este es el reverso de este mazo de tarot y el tipo de dibujos en el que se expresa. Representa también al grupo número 2 el cuarzo rosado en bruto. Y como grupo número 3 tenemos el mazo de tarot de Ehrenberg. Este es el reverso de este mazo de tarot y el tipo de dibujos en el que se expresa. Representa también al grupo número 3 la drusa de amatista. Pues bien, como os decía, elegid el grupo o grupos que más os atraigan y comenzamos ya con la lectura del grupo número 1. Le preguntamos al mazo de tarot de la influencia de los ángeles cómo cambiará el mundo del grupo número 1. La reina de pentáculos abriendo la tirada, el as de espadas, cómo cambiará el mundo del grupo número 1. El emperador, la sota de bastos, el 8 de bastos en el centro de la tirada. Hay muchísimas cartas, voy a tomar las que se han dado la vuelta. Vamos a ver, el 2 de copas, el carro, el 9 de espadas, y el rey de bastos. Grupo número 1, tienes en el centro de la tirada el 8 de bastos. El 8 de bastos es una carta que nos está hablando de la rapidez con la que se va a producir una situación o la rapidez con la que vas a recibir una comunicación. Como la pregunta que estamos haciendo es cómo cambiará tu mundo, esta carta está hablando de que ese cambio se va a producir muy rápidamente, está ya en proceso y es un cambio que además llega mediante una comunicación, un mensaje que estás esperando. Es un mensaje, nos dice esta sota de bastos, que implica el comienzo de un nuevo camino al que vas con energía, que fíjate que en este mazo del tarot aparece la figura con una paleta de pintura, con unos pinceles. Posiblemente este cambio de tu mundo tenga que ver con el inicio de una actividad artística. A la derecha de este 8 de bastos, de esta carta central, aparece el 2 de copas. El 2 de copas es una carta que habla de una asociación, de una relación espejo. Puede estar hablando de una relación de pareja también. Y aquí la idea de la asociación con una persona o la colaboración con una persona a la que te une el afecto,
Es una persona con la que vas a colaborar en este comienzo de una actividad posiblemente artística. Es un cambio de tu mundo que se va a producir muy rápidamente, que seguramente ya está en proceso, pendiente de recibir una comunicación que llega a tu vida muy rápidamente. Se abre la tirada con esta reina de pentáculos, que es una carta que habla de serenidad. Estás esperando a recibir esta comunicación, pero también estás en un momento de madurez personal, de serenidad. Un momento, nos dice el as de espadas que aparece a continuación, un momento en el que te estás enfocando por fin en lo que verdaderamente es importante para ti. Un momento, nos dice el emperador, que aparece a continuación, en el que estás tomando las riendas de tu vida. Estás, pues, en un momento de madurez, determinado a seguir el mandato interior, a tomar las riendas de tu vida, iniciando ese nuevo camino con el apoyo afectivo de alguien que es importante para ti y pendiente de recibir una comunicación que sería la confirmación que te permitiera lanzarte determinadamente a ese nuevo camino, nos dice el carro. Fíjate que aparece el 9 de espadas, esa carta que habla de la inquietud, de la ansiedad, de la falta de descanso. Hay aquí una inquietud propia de los momentos de cambio. A pesar de esa serenidad y esa madurez que te caracteriza en estos momentos, no puedes evitar sentir la zozobra de por dónde tirará tu vida. Tienes la determinación, sabes que debes enfocarte en esa verdad, pero a veces te corroe la inquietud. ¿Estarás haciendo lo correcto? Cierra la tirada el rey de bastos, que nos habla de esa capacidad de realización, esa capacidad de materialización, esa fuerza personal para llevar a cabo aquello que te has propuesto. Hay aquí una idea de fuerza, de determinación, de enfoque, de madurez también. Estás en un momento en el que tomas las riendas de tu vida y determinadamente te estás disponiendo a emprender un nuevo camino. Gozas del apoyo de personas a las que aprecias y que te aprecian, y estás a la espera de una comunicación que sería esa confirmación que necesitas para lanzarte con todo el equipo. Y esa comunicación va a llegar muy pronto, grupo número 1. Le preguntamos al mini tarot de la bruja cómo cambiará el mundo del grupo número 1. El 9 de bastos habla de tu resiliencia, cómo te levantas cada vez que caes. Estás en un momento de levantarte. La emperatriz, que nos habla de tu creatividad, es una carta muy positiva, fecundidad creativa, que es la idea que nos trasladaba esta sota de bastos. Estamos hablando de un proyecto creativo. Posiblemente has recibido muchas negativas con anterioridad, pero tú, desde la madurez que te caracteriza en estos momentos, estás determinado a seguir avanzando. El rey de bastos, que se repite. Hay esa determinación firme, madura,
esa capacidad de materializar. Y la reina de bastos, fíjate que aparece el rey y la reina de bastos y un doble rey de bastos. Vas a materializar aquello en lo que te has enfocado, Esta comunicación va a ser la confirmación que necesitabas, es una comunicación que llega muy pronto o una experiencia, un acontecimiento que llega muy pronto y que te confirma esa dirección que ya has decidido vas a seguir. Estás tomando las riendas de tu vida, vas a dejar fluir tu creatividad y estás determinado, determinada a levantarte de nuevo y a vencer cualquier obstáculo que la vida te quiera poner. Un momento de compromiso y de enfoque en tu propia creatividad, en tu propio poder, grupo número 1. Vamos a preguntar al oráculo de Jane Austen cómo cambiará el mundo del grupo número 1. El 8 de Pentáculos, una carta que habla de autodisciplina, que habla del trabajo, el aprendizaje. Aquí un aprendizaje importante y también es importante para tu avance en este campo en el que te has determinado, esa autodisciplina, esa repetición en el trabajo. Hay aquí un compromiso muy importante con el desarrollo de ese proyecto, de ese trabajo. Grupo número 1. Vamos a preguntar al mazo de tarot de las 78 puertas cómo cambiará el mundo del grupo número 1. El 2 de bastos, cómo te estás lanzando, atreviendo a atravesar esa puerta que te lleva a experimentar la realidad de una manera absolutamente diferente a cómo la habías vivido hasta ahora. Y el traspaso de esa puerta al otro lado de la realidad es un traspaso que ya has hecho espiritualmente, Todavía no ha acabado de manifestarse en el plano de la realidad, pero tu espíritu ya ha atravesado esa puerta, esa pared. Ya estás en el otro lado, ya estás enfocada, enfocado en ese camino. Qué bonita es esta lectura. Grupo número 1. Vamos a preguntar a este mazo de tarot del Niño Flor. ¿Cómo cambiará el mundo del grupo número 1? El as de bastos, es impresionante. Ese nuevo comienzo es la confirmación de esta sota de bastos, es la confirmación de todos estos doble rey de bastos, de la reina de bastos. Estás a las puertas de un nuevo recorrido vital. Un nuevo recorrido en el que te enfocas con toda tu energía, con toda tu pasión. Es muy bonita esta lectura, grupo número 1. Tu mundo va a cambiar radicalmente, ya estás en ese otro lado, ya estás espiritualmente al otro lado de la puerta, Estás comenzando, yo creo que es una actividad artística. Desde luego, si no fuera artística, sería un recorrido que dibujas, que estás dibujando con tu alma, con tu alma. Vamos a preguntar ahora a este oráculo de Belín, grupo número 1, por ver si nos puede dar algún detalle más sobre ese cambio que llega a tu mundo. ¿Será aquí la vuelta a una carta? Vamos a ver. El robo, la carta que habla del robo. Vamos a ver. Qué interesante, es como si
puede ser que en el ámbito, el enemigo, posiblemente en el pasado ha habido personas en tu entorno que utilizaban tus ideas o que te robaban las ideas o el trabajo de alguna manera. El agua y el capricho. Es como si hubieras estado en, o a lo mejor te robaban la energía, las ganas de la confianza en que ese otro camino era posible. Y por eso hay ese gran cambio, porque es como si este emperador nos dijera, tomas las riendas de tu vida, recuperas la autoridad sobre tu propia vida, dejas atrás este entorno que te estaba robando la energía, que te estaba haciendo ver que ese proyecto, esa idea, ese sueño no era más que un capricho que se diluiría como un azucarillo en una taza de té. Y tomas esa autoridad sobre tu vida, te determinas a hacer aquello que quieres hacer, sin escuchar, sin prestar atención ni oídos a esa gente que te estaba robando la ilusión. El 9 de espadas nos indica que, lógicamente, cuando estás recibiendo continuamente malos comentarios sobre tus sueños, eso te afecta de alguna manera. Pero lo superas, tienes una gran potencia personal y una gran capacidad de realización. Estás ya espiritualmente en ese otro lugar. Llega muy pronto una comunicación, una situación, una señal que te hace comprender que ese nuevo camino realmente es tu destino. Ese es el gran cambio en tu mundo. Te haces dueña, te haces dueño de tu camino. Dejas atrás, dejas a un lado todos esos comentarios que te roban energía y estás determinado a ese recorrido vital que enciende tu energía, que responde a lo que verdaderamente quieres. Estás dispuesto a ese recorrido y a ese ejercicio de autodisciplina que se requiere para recorrerlo. Vamos a preguntar ahora, como sabéis que me gusta hacer, a este mazo de tarot de la bruja de cada día, por ver si confirma esta lectura o aporta datos que yo no haya sabido ver. Se da la vuelta rápidamente. El as de bastos, de nuevo, fijaos cómo estás invocando ese cambio, ese nuevo comienzo. Lo invocas tú con tu enfoque, con tu actitud proactiva. Estás tomando el poder sobre tu vida, determinado a ese recorrido personal. Qué bonito, qué interesante. Vamos a ver, grupo número 1. El 6 de bastos, esa carta que nos habla de victoria. Y cae sobre el 8 de bastos y el as de espadas. Esa comunicación, esa señal que recibes va a ser absolutamente positiva y te va a confirmar que ese camino al que quieres dirigirte es victorioso, es el camino que quieres recorrer. El 9 de copas, el cumplimiento de los sueños. Cae sobre el 2 de copas y el emperador. Estás en una etapa en la que vas a ser dueño de tu vida, en la que vas a contar con el apoyo de personas que te aprecian. El hierofante, ese proyecto, ese recorrido, es un recorrido trascendente. Estás conectando con tu esencia, con lo que tú
quieres verdaderamente en tu vida. Lo invocas. Lo invocas. Ya estás espiritualmente ahí, ¿eh? Lo que veo es que espiritualmente estas dos cartas me dicen que ya estás en ese recorrido. Ya lo estás recorriendo. El 2 de copas que se repite. Vas a contar con el apoyo afectivo de personas importantes. Es un proyecto creativo, nos dice la luna. Hay aquí un proyecto creativo. Y el 2 de bastos que se repite. Estás ya en ese recorrido. Si no lo estás materializando, espiritualmente, mentalmente estás ya recorriendo ese nuevo camino. Y así va a cambiar tu mundo, grupo número 1. Recuperas la autoridad sobre tu vida, la confianza para realizar el sol, aquello que quieres realizar, el camino que quieres recorrer. Vas a conectar de nuevo con tu confianza, con tu alegría. Cae el sol sobre el 9 de espadas. Es claro que vas a dejar atrás las incertidumbres, las dudas. El 3 de bastos. Creas la oportunidad en la que te embarcas y te diriges a recorrer ese camino con mente, corazón y acción perfectamente sintonizados. Es un cambio. Aquí había caído otra carta. El loco. Un nuevo comienzo que te llena de vitalidad y alegría. Grupo número 1. El gran cambio que se produce en tu mundo es que recuperas tu confianza, la autoridad sobre tu vida y te dispones a recorrer ese camino en el que ya estás espiritualmente. Vas a recibir muy pronto, o la has recibido ya, una comunicación o una señal que te indica que efectivamente ese camino es el adecuado y te lanzas con todo el equipo a ese nuevo comienzo. Esto ha sido todo, grupo número 1. Espero que la lectura te resulte útil. Vamos a comenzar ya con la lectura del grupo número 2. El grupo número 2 con el mazo del tarot del abismo, un mazo que me encanta, al que le preguntamos cómo cambiará el mundo del grupo número 2. ¿Cómo cambiará el mundo del grupo número 2? Vamos a ver. El 3 de espadas abriendo la tirada, el 7 de bastos, la sota de copas, la sota de espadas, el 9 de pentáculos en el centro de la tirada, el as de espadas, el rey de espadas, el 2 de copas y la justicia. Grupo número 2. Tienes en el centro de la tirada la carta del 9 de pentáculos. Es una carta que habla de un camino de abundancia. Es una carta que habla de ese camino hacia la autosuficiencia económica, hacia la autonomía personal. A la izquierda del 9 de pentáculos tienes la carta de la sota de espadas. Una carta que habla del amor por el conocimiento, por el estudio, de la curiosidad vital. Es un camino que comienzas en un ámbito de tu interés
intelectual. Y a la derecha del 9 de pentáculos está el as de espadas, una carta que habla del enfoque en ese recorrido que conecta con lo que quieres verdaderamente para ti. Esta línea central me está hablando de que hay un nuevo recorrido académico o en formación o en estudios, un nuevo campo de estudio, de formación, de capacitación, de conocimiento que te interesa verdaderamente y que sería el que te permitiría avanzar hacia tu autonomía económica, hacia tu bienestar económico. Se abre tu tirada con el 3 de espadas, una carta que está hablando de un gran dolor emocional en el que estás actualmente. A continuación aparece el 7 de bastos, una carta que habla de cómo tienes que defenderte de agresiones externas. Y a continuación la sota de copas, cómo en la turbulencia en la que te encuentras estás acariciando un proyecto, un nuevo comienzo. Fíjate que este 3 de espadas es muy particular en este mazo de tarot. Dejas tu corazón volar. Desde el dolor pones este pájaro que representa tu corazón, lo llevas en la mano para que vuele. Aquí estás en una situación difícil, en una situación de turbulencia, de dolor, a la defensiva, y parece que te has determinado a dejar que tu espíritu vuele. Te has determinado a iniciar una formación que te interesa verdaderamente, que responde verdaderamente a lo que a ti te interesa, y que a través de esa formación, de ese conocimiento, recorrerías ese camino hacia la autosuficiencia económica, hacia el bienestar económico. Fíjate, tanto la carta central como la primera carta de tu tirada nos muestran a un pájaro. Están hablando de tu espíritu, de tu bienestar espiritual. Hay algo que has tenido que defenderte tanto de las agresiones externas, de las turbulencias, que ahora mismo estás determinado a encontrar la paz. Y la paz va a llegar a través de ese enfoque en el estudio, en el conocimiento de una materia que verdaderamente te interesa. Este rey de espadas en la base vuelve a hablar de ese conocimiento. La adquisición de conocimiento como vía de liberación. Y también como vía de cortar por lo sano con todo aquello que te ha hecho daño, como vía para dejar atrás eso que ya no te conviene. El 2 de copas habla de una relación espejo con raíces emocionales profundas. Yo me inclino a pensar que es una relación de pareja que ha generado mucho dolor en tu vida, pero también puede ser una relación de amistad o con una relación con alguien muy importante afectivamente para ti, que te ha causado dolor, que te ha estado causando dolor, y parece la justicia, que habla de karma, de reciprocidad, parece que vas a cortar con la influencia de esta persona en tu vida. Te vas a centrar en ese aprendizaje que va a ser un camino de liberación del dolor que estás viviendo, que estás sintiendo.
Estás determinado a tu autonomía personal. Eso me queda claro. Y la vía para superar ese dolor y para encaminarte a tu autonomía personal es el conocimiento, el estudio. Hay aquí una idea de la importancia del aprendizaje, del estudio, de la formación. Vamos a preguntarle al mini tarot de la bruja cómo cambiar. Hay muchísimas cartas. ¿Cómo cambiará el mundo? A ver si ha dado aquí la vuelta. Se han dado varias cartas la vuelta. Vale, vamos a ver. El 4 de copas. Si efectivamente estás en una situación muy insatisfactoria emocionalmente. Eso nos ha quedado claro. El mago, tienes la capacidad de resolver la situación en la que estás, la insatisfacción vital que tienes. El emperador, tienes la capacidad de tomar las riendas de tu vida. Y el as de pentáculos, comenzando una nueva etapa prometedora, si pones el trabajo necesario. Por lo tanto, está claro que estás en una situación muy insatisfactoria, que te produce un hastío vital, a la defensiva, en una época de turbulencias, y cómo vas a dar un vuelco a tu vida a través del estudio, de tu amor por el conocimiento, en una materia que te interesa verdaderamente. Te vas a enfocar, vas a cortar por lo sano con aquellas relaciones que te están haciendo daño y te encaminas con autoridad, con toda tu capacidad, a un nuevo comienzo que te llevaría a la autosuficiencia, a la autonomía personal, en términos económicos, en términos de estabilidad. Muy interesante. Vamos a preguntarle al oráculo de Jane Austen cómo cambiará el mundo del grupo número 2. ¿Cómo cambiará el mundo del grupo número 2? Vamos a ver. El 9 de corazón es equivalente al 9 de copas. Vas a dar cumplimiento a tus sueños. Este nuevo camino o este camino de estudio, no sé si nuevo, pero desde luego lo que sí vas a redoblar es ese compromiso, ese enfoque en avanzar en el aprendizaje. Y 2 nueves, el de copas, el de pentáculos, el as de pentáculos, vas con determinación, enfocado a dar cumplimiento a ese sueño que es el sueño de conseguir tu autosuficiencia material, económica, tu estabilidad personal. Vamos a preguntarle al mazo de tarot de las 78 puertas cómo cambiará el mundo del grupo número 2. ¿Cómo cambiará el mundo del grupo número 2? El carro, efectivamente. Te determinas a recorrer ese camino. Te determinas a llevar las riendas de tu vida. A ver si nos quiere dar alguna carta más, pero yo veo que claramente vas a dejar atrás ese dolor en el que has estado y te determinas a ese recorrido de trabajo, de estudio, efectivamente. El 10 de espadas. Cierras esa etapa dolorosa de tu vida, esa etapa de traiciones, y te dedicas a avanzar por el camino de tu interés para conseguir esa autonomía personal, esa autonomía económica.
vamos a preguntar a este mazo de tarot del niño Flor cómo cambiará el mundo del grupo número 2. Vamos a ver, aquí habían caído varias cartas. Tenemos la torre. Hay un acontecimiento sorpresivo que te va a iluminar. Te ilumina y te hace comprender que debes dejar atrás, que debes cortar por lo sano con esa situación tan insatisfactoria. Quieres volar. Quieres volar. Vamos a ver. La alta sacerdotisa, la iluminación, la conexión. Perdón, posiblemente estemos hablando de esa reconexión con la sabiduría ancestral. El 3 de copas, no lo puedo enseñar porque me podrían suspender el canal. La celebración con los iguales. El hierofante, los estudios superiores. Y el 6 de espadas, cómo te distancias de una situación de oscuridad encaminándote hacia la luz. Yo creo que estamos hablando de unos estudios superiores, ¿eh? Hay una capacitación o una formación que te permitiría ascender hacia esa autodeterminación personal, autodeterminación económica, insisto, en la autosuficiencia personal, material, en términos de estabilidad. Vas a dejar atrás esa etapa turbulenta en la que vivías, en la que vives, porque yo creo que estás en ese momento a la defensiva, llena de dolor, en la turbulencia, pero vas a tomar las riendas de tu vida determinadamente, vas a formarte, a enfocarte en tu aprendizaje para avanzar por esa senda de abundancia, de estabilidad. Grupo número 2. Así va a cambiar tu mundo. Vamos a preguntarle al oráculo de Belín si quiere dar algún detalle más sobre cómo cambiará el mundo. La riqueza. Esta carta va muy bien con este 9 de pentáculos. Te encaminas desde tu esfuerzo, desde el estudio, a la abundancia material. El comercio con el equilibrio. Hay una formación, el plan, fíjate, efectivamente, hay una formación que necesitas, que vas a llevar a cabo, y la herencia. Hay una formación que necesitas, que vas a llevar a cabo para ese recorrido hacia la autonomía económica, hacia el bienestar material, un bienestar material que te va a aportar estabilidad. Y aquí aparece la idea de una herencia. Puede ser una herencia material o también puede ser la herencia en la personalidad, en la determinación personal a tu recorrido vital. Desde luego está claro que a través de ese estudio, de esa capacitación, cambia tu mundo, te alejas de la oscuridad en la que estás y te encaminas hacia la luz, hacia el cumplimiento de tus deseos. Vamos a preguntar ahora al mazo de tarot de la bruja de cada día por si confirma la lectura principal o quiere aportar alguna información que no haya sabido ver. ¿Cómo cambiará el mundo del grupo número 2? La reina de espadas, el amor por el conocimiento, la importancia del estudio del conocimiento, como vía de superación del momento, del mal momento que estás atravesando, ese mal momento en el que te sientes en cierta forma derrotada, derrotado. Pero de esa derrota va a surgir, fíjate que aparece también un libro,
Aparecen libros por todas partes, conocimiento, espadas. El conocimiento te hará libre, grupo número 2. Es el resumen de la lectura, la reina de pentáculos, la abundancia, la serenidad. Estás determinada, determinado a ese camino. Te sientes prisionera, prisionero de la situación en la que estás, pero también, sí, te sientes, la verdad es que estás atravesando una mala época, ¿Para qué vamos a engañarnos? Lo dice la tirada claramente. Una época dura, una época mala, pero el mundo sobre las de espadas y la justicia nos dice que esa época, esta mala época llega a su fin y inicias una etapa en tu vida en la que desde tu determinación vas a ir avanzando. Voy a cortar un momento la lectura. Como te decía, grupo número 2, hay aquí un cambio de esa situación en la que te encuentras, esa sensación de estar encerrada, encerrado en una prisión mental, en un ciclo de abandono. Tu mundo cambia, cierras esa etapa y te abres a una nueva etapa en la que te vas a sentir alineada, alineado, mente, corazón y acción en un nuevo camino, en un nuevo proceso, un camino liberador y que te va a poner en esa senda hacia la autonomía personal, hacia la abundancia. Alguna carta más, la muerte, el cambio radical, un giro de 180 grados en tu vida. Así pues, grupo número 2, tu mundo cambia radicalmente porque te determinas a cortar con una situación en la que estabas viviendo un gran dolor personal, en la que te sentías, en la que te sientes rechazada, rechazado por tu entorno, y te determinas a emprender ese camino de conocimiento, de adquisición de competencias intelectuales en conexión con lo que tú eres, lo que verdaderamente te interesa. Ese camino, me había llevado esta carta de la muerte, ese camino en el que te vas a sentir alineada, alineado hacia la abundancia, hacia el cumplimiento de tus sueños, poniendo distancia con esa situación tan dolorosa, tan drenante, Y lo vas a hacer con inteligencia, diseñando un plan, con determinación. Se abre una nueva etapa en tu vida, grupo número 2, una nueva etapa en tu vida. Va a ser un cambio radical. Tu determinación en el estudio, tu compromiso con avanzar en ese conocimiento, el distanciarte de ese entorno doloroso hace que tu mundo cambie radicalmente. Espero que resulte útil. Grupo número 2. Esta ha sido tu lectura. Perdón porque he tenido que hacer un corte. Venía una persona a casa y he tenido que parar un momento. Disculpad si lo habéis notado en el cierre de la lectura. Es difícil estos días para mí encontrar momentos de sosiego en los que poder realizar las lecturas, estas lecturas con las que tanto disfruto. Pero llegarán tiempos mejores, sin duda.
Y vamos a pasar ya a la lectura del grupo número 3. Le preguntamos al mazo de tarot de Ehrenberg cómo cambiará el mundo del grupo número 3. ¿Cómo cambiará el mundo del grupo número 3? Vamos a ver. Han caído aquí el Rey de Copas, la Fuerza, el 7 de Bastos, la Templanza, el 4 de Oros en el centro de la tirada, el 5 de Oros, la Reina de Espadas, el 8 de Espadas y el Rey de Pentáculos. Es una lectura que habla de madurez, con el Rey de Copas, la Reina de Espadas y el Rey de Pentáculos. Es una lectura muy interesante porque muestra en el centro de la tirada esa estructura que tiene actualmente tu vida. Es una estructura, es como si estuvieras en un momento en el que la seguridad fuera tu prioridad. La estructura, el bienestar, te encadena esa necesidad de seguridad, te encadena y quizá genera esa prisión de la que nos habla este 8 de espadas. Pero nos dice el 5 de pentáculos a la derecha del 4 de pentáculos que has vivido una etapa, una época de carencia, una época en la que lo has pasado muy mal, en la que te has sentido sin recursos, te has sentido limitada, limitado, y por eso ahora lo que ansías es una estructura que te permita estabilidad. Estás en busca, nos dice la templanza, de la estabilidad. Fíjate que se abre tu tirada con esta carta, que es el Rey de Copas, una carta que habla de madurez emocional. Nos habla de una persona que se ha trabajado, que se ha llevado al límite, que ha vivido límites y se conoce bien. Y a pesar de todas estas carencias materiales de las que nos está hablando la lectura, tú has sabido mantener ese equilibrio emocional. La fuerza nos habla de cómo has sabido enfrentar estoicamente, con fuerza, esos retos que te ha presentado la vida, esa dureza que te ha presentado la vida. Cómo has sabido mantenerte en pie durante toda esa etapa de inestabilidad. Pero esa etapa de inestabilidad, ese miedo a la carencia, hace que te aferres a la estructura. Es lo que quieres construir. Quieres salir de las restricciones, quieres desatar las restricciones, quieres vivir con abundancia material. Es como si la Reina de Espadas nos dice, es como si estuvieras enfocado en construir estructura, en la seguridad. En estos momentos quieres que tu vida cambie, ganando en estabilidad. Es como vienes de una etapa, aunque te has desarrollado emocionalmente, aunque tienes esa fuerza personal, tienes claro que no quieres volver a vivir lo que viviste, esa etapa de carencia, de sentirte abandonada, de sentirte al margen de la vida social. Es todo
estás enfocada en esa estabilidad. Y a ese va a ser el gran cambio en tu mundo. Vas a pasar de la inestabilidad laboral, de la inestabilidad económica, vas a pasar a una etapa de equilibrio, de estabilidad, de estructura. Una etapa en la que vas a tener la vida material asegurada. Vas a poder vivir con tranquilidad. Ese es el gran cambio que se produce en tu vida, grupo número 3. Así cambia tu mundo, pasas de una etapa de inestabilidad a una etapa de estabilidad, de bienestar. Vamos a preguntar al mini tarot de la bruja cómo cambiará el mundo del grupo número 3. ¿Cómo cambiará el mundo del grupo número 3? Se dan la vuelta aquí una carta y han caído aquí otras cartas. Vamos a ver. Esta carta es el 7 de espadas. Has vivido lo que has vivido, esa inestabilidad que has vivido en el pasado y ese entorno tan desagradable en el que te has sentido arrinconada, arrinconado, menospreciada, menospreciado. Caballero de espadas, estás determinada a que no vuelva a sucederte nunca más. Estás enfocado en la estabilidad. No quieres volver a vivir una situación como la que has vivido. La reina de espadas que se repite y pones toda tu inteligencia al servicio de conseguir esa estabilidad que para ti representa lo que quieres en la vida. El rey de copas que se repite. Si has conseguido mantener o desarrollar una gran madurez emocional, un equilibrio emocional a prueba de bombas, pero también has tomado conciencia de que no quieres volver a vivir la inestabilidad económica material que has sufrido en el pasado. Y has hecho todo el trabajo necesario para que esa estabilidad se enraíce en tu vida. Y ese es el gran cambio que vive tu mundo, grupo número 3. Es el gran cambio que vas a vivir en tu vida. Tu mundo cambia radicalmente de la inestabilidad del pasado a la estabilidad del presente. Y harás lo que haga falta para mantener esa estabilidad. Aunque incluso tengas que renunciar a ciertos sueños, a ciertos aspectos de tu vida que puedan interesarte, tu prioridad es mantener la estabilidad, crear estructura, mantener la estructura. Y así cambiará tu mundo. Desde luego, las cartas nos dicen que no vas a volver a experimentar la inestabilidad que viviste en el pasado. Vamos a preguntar ahora al oráculo de Jane Austen por cómo cambiará el mundo del grupo número 3. ¿Cómo cambiará el mundo del grupo número 3? El 8 de copas, con la luna. Todos tenemos a nuestros mejores guías dentro de nosotros, de nosotras, si solamente les escucháramos. El 8 de copas, 8 de corazones, habla de cómo dejas atrás esa etapa de insatisfacción, esa etapa de tanto dolor. Y la luna nos está hablando de cómo, en este contexto, de cómo pones tu creatividad al servicio de la estabilidad, esa estabilidad que para ti es el objetivo en estos momentos.
Vamos a preguntarle al mazo de tarot de las 78 puertas. ¿Cómo cambiará el mundo del grupo número 3? El 7 de oros que se repite. Esta carta que nos habla de cómo has hecho el trabajo necesario y ahora estás esperando a que fructifique el proceso. Ese proceso de estabilizar tu vida, al que vas, que es lo que te importa. Y el caballero de bastos que te habla de cómo vas a recorrer este camino venciendo tus miedos. Creas estructura, 4 de oros, una estructura que te garantiza no volver a caer en la inestabilidad del pasado y que, nos dice el tarot de las 78 puertas, vas a recorrer garantizando no volver a caer en esa situación que es realmente el único miedo que puedas tener. Generas estructura para obtener seguridad, la garantía de que la inestabilidad no va a volver a tu vida. Aparecen dos caballeros en tu lectura, el caballero de espadas y el caballero de bastos, los más rápidos del tarot. Y curiosamente aparece el 7 de pentáculos 2 veces, que es una carta que nos pide paciencia. Estás ya en ese camino a la estabilidad, en ese camino, recorriendo ese camino que te permite generar estructura y estabilidad, pero todavía te queda un poco de tiempo para que esa seguridad sea plena. Pero estás en el camino, estás dejando atrás la inestabilidad. Vamos a preguntarle ahora a este mazo de tarot del niño flor, ¿cómo cambiará el mundo del grupo número 3? Vamos a ver. Tenemos el 9 de bastos, cómo te levantas de esa caída, como con toda la resiliencia que te caracteriza, dejas atrás, te levantas, dejas atrás la inestabilidad, construyendo estabilidad. El 6 de copas, una carta que habla de afectos con raíces profundas. Seguramente si has sufrido tanto esa inestabilidad ha sido porque hay personas que dependen de ti, muy seguramente niños, niñas, y todo tu afán es a proporcionarles ese entorno de estabilidad, esa estructura que les permita desarrollarse con tranquilidad, sin miedos, sin carencias. El 9 de pentáculos, te vas a enfocar en ese camino de autonomía económica, con el rey de pentáculos. El bienestar material es indudablemente lo que te guía ahora, la estabilidad económica, material. Y el 10 de copas insiste en esa idea. Hay aquí ese afán por estabilizar económicamente tu vida, no solo por ti, sino también por tu familia. Insisto, creo que hay niños, niñas involucradas y todo ese afán de generar una estructura estable económicamente es por garantizarles a ellos, a ellas, un bienestar estable que les permita crecer sanamente. Vamos a preguntar ahora al oráculo de Belín, ¿cómo cambiará el mundo del grupo número 3? ¿Cómo cambiará el mundo del grupo número 3? La maldad, la malicia. ¿Sí? En el pasado has tenido en tu entorno a personas que no se han portado bien contigo. Y el éxito, cómo vas a sobreponerte a ese pasado de carencia, cómo vas a construir esa estabilidad
que para ti ahora es prioritaria, grupo número 3. Y vamos a preguntar finalmente al mazo de tarot de la bruja de cada día, ¿cómo cambiará el mundo del grupo número 3? ¿Cómo cambiará el mundo del grupo número 3? Vamos a ver. Tenemos el as de bastos. Hay aquí un nuevo comienzo que invocas tú con tu actitud proactiva. Cae sobre la templanza y el rey de copas. Cómo haber mantenido la calma, cómo saber enfocar tu atención en lo importante, te construye este nuevo momento de estabilidad. Estás en el proceso. Los enamorados, ese compromiso contigo misma, contigo mismo y también con los tuyos, es el que te da fuerza para construir este camino. Caen los enamorados sobre la fuerza y el 4 de pentáculos, el caballero de espadas que se repite, como te diriges determinadamente a abandonar este 5 de pentáculos y este 7 de bastos, ese entorno de carencia, de inestabilidad. Vas determinadamente a la estabilidad, vas determinadamente a dejar esta etapa de incertidumbres, esta etapa con una vida que no es la que tú quieres. El 10 de bastos, efectivamente cierras esa etapa de sobrecarga, de etapa en la que has tenido una sobrecarga emocional, la preocupación por el bienestar de los tuyos, el no obtener los resultados que esperabas. Se cierra ese ciclo. No es que se cierre, es que lo cierras tú. La sota de pentáculos, estás enfocada en iniciar ese nuevo camino hacia la abundancia. Cae sobre el 5 de pentáculos y el rey de pentáculos. Estás iniciando ese camino desde la carencia a la abundancia. Y además lo has planificado muy bien. Fíjate cómo esta sota de pentáculos tiene un plano a sus pies en ese comienzo de camino. La reina de espadas que se repite por tercera vez, ese enfoque, esa determinación, esa inteligencia con la que estás diseñando tu camino a la estabilidad. El 5 de espadas sobre el 8 de espadas, te has sentido tan derrotado, tan derrotada, te has sentido prisionera, prisionero de una situación injusta, de una situación de carencia, pero eso cambia, porque te determinas a construir estabilidad y bienestar. Efectivamente, el as de espadas, te enfocas en construir la estabilidad que mereces para ti y para los tuyos. Los dos ases hablan de cómo estás absolutamente entregado a la construcción de esa estructura que aporte estabilidad a tu vida. Y esta ha sido tu lectura, grupo número 3. Espero que te resulte útil. Esto ha sido todo. Hasta la próxima. Adiós.